Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Johanna Castañeda Cerdán y estudio en la UPIG del Instituto Politécnico Nacional en la carrera de Ingeniería en Biotecnología. Les voy a hablar acerca de lo que es la destilación fraccionada de la materia de bioseparaciones fluido-fluido. Voy a abarcar temas para poder entender lo que es la destilación fraccionada y además voy a resolver un problema con el método de McCabe-Thiele. Para empezar, ¿qué es la destilación fraccionada? Este es un proceso de separación de mezclas líquidas miscibles que tienen diferentes puntos de ebullición. Consiste en vaporizar parcialmente la mezcla y condensar el vapor de forma sucesiva, obteniendo una fracción rica en el componente más volátil, o sea, el que hierve antes, y otra rica en el menos volátil. ¿Esto qué quiere decir? Que el objetivo de la destilación fraccionada es, partiendo de una alimentación con composición intermedia, obtener en el tope, en la parte de arriba, el destilado, un flujo rico en el componente más volátil y en el fondo un flujo rico en el menos volátil. La eficacia práctica de la separación depende de la diferencia de volatilidad entre los componentes, el número de etapas teóricas, de la relación de reflujo y de la no idealidad termodinámica de la mezcla. Ahora, ¿qué quiero decir cuando me refiero con tope y fondo? Este de aquí es un diagrama de lo que es la destilación fraccionada. Cuando hablo de tope, me refiero a que el líquido que se va a evaporar primero va a ir hacia la parte superior en esta parte del tope. Y cuando hablo del fondo, es que el líquido que se evapora menos rápido se va a ir a la parte de abajo. Aquí también presento unas imágenes de equipos de la destilación fraccionada de manera industrial. Ahora, la destilación tiene múltiples usos, tanto industriales como artesanales y de investigación en la biotecnología. Por ejemplo, purificación de solventes, etanol, metanol, acetona, etcétera. En biotecnología, los solventes son esenciales para preparar medios de cultivo, disolver sustratos, limpiar material o realizar reacciones químicas. Sin embargo, si contienen impurezas, pueden afectar el crecimiento de microorganismos o alterar reacciones enzimáticas. La destilación permite purificar estos solventes, separando los componentes más volátiles de los menos volátiles. Otro alcance es la producción de biocombustibles, la separación de bioetanol o biobutanol del medio de cultivo. Entonces, uno de los usos más estratégicos de la destilación en biotecnología industrial es la separación de bioetanol y biobutanol del medio fermentado. Después de la fermentación de azúcares o biomasa, el etanol se encuentra típicamente en concentraciones de 5 al 15% volumen-volumen, mezclado con agua y compuestos secundarios. Para obtener etanol combustible se requiere una secuencia de destilaciones. Otro alcance son los procesos artesanales, destilación de bebidas fermentadas, como el mezcal, vino, la cerveza. A escala artesanal o tradicional, la destilación se emplea para concentrar aromas y alcoholes fermentativos, producidos naturalmente por levaduras. Y en la parte de investigación, se tiene lo que es la caracterización de mezclas líquidas, estudios de equilibrio líquido-vapor y validación de modelos termodinámicos. En el laboratorio, la destilación no solo se usa para purificar sustancias, sino también como herramienta de estudio termodinámico. Al final, este tipo de investigaciones permite diseñar mejor las columnas industriales, predecir comportamientos complejos y desarrollar nuevos solventes o bioprocesos sostenibles. Para la destilación fraccionada también se tiene que definir lo que es el equilibrio líquido-vapor. El equilibrio líquido-vapor se alcanza cuando, a temperatura y presión dadas, la velocidad de evaporación de cada componente es igual a su velocidad de condensación. En ese punto, la composición de la fase líquida y de la fase vapor son constantes. Pero para poder definir bien esto, primero voy a hablar de lo que son o de lo que es un diagrama de fases. Un diagrama de fases de un componente muestra las condiciones de temperatura y presión bajo las cuales la sustancia existe como sólido, líquido o vapor, como bien se puede observar en la imagen, sólido, líquido o vapor. En el eje Y representa la presión y en el eje X representa la temperatura. El diagrama se divide en tres regiones principales, separadas por curvas de equilibrio. Estas tres curvas se intersectan en un punto muy importante, que es el punto triple, donde las tres fases coexisten en equilibrio. Aunque el diagrama de fases de un solo componente no tiene composiciones, porque es sustancia pura, sí muestra el equilibrio líquido-vapor en su forma más básica. Pero ahora sí,
Para visualizar y usar el equilibrio líquido-vapor, se emplean diagramas de temperatura, presión, que muestran curvas de burbuja y rocío, como se puede ver en esta manera. En estos diagramas ya se pueden observar dos componentes. Entre ambas líneas coexisten las fases líquida y vapor. Graficando para una temperatura fija, se obtiene la curva de equilibrio que relaciona directamente la composición de vapor con la del líquido en equilibrio. Estos diagramas son la base visual para métodos de diseño y análisis, porque permiten trazar las líneas de operación de una columna y estimar gráficamente cuántas etapas son necesarias para separación. Pero también se pueden dar condiciones como lo son los azeótropos. ¿Y qué es un azeótropo? Es una mezcla de dos o más componentes que se comporta durante la ebullición como si fuera una sustancia pura. Esto significa que el vapor que se forma tiene exactamente la misma composición que el líquido que hierve. Prácticamente estás diciendo que X es igual a Y, las composiciones. ¿Y por qué es importante en destilación? Porque los azeótropos limitan la pureza alcanzable por destilación fraccionada. En una columna de destilación, conforme subes las etapas, el vapor se enriquece en el componente más volátil hasta llegar al punto azeotrópico. A partir de ahí, no importa cuántos platos teóricos o etapas uses, la composición no cambia. El sistema se comporta como una sola sustancia. El azeótropo se identifica donde la curva de burbuja y la curva de Rocío cruzan en el punto donde X y Y son el mismo, como se pueden ver en los diagramas en la diapositiva. También es importante hablar de lo que es la volatilidad relativa, que es una medida de cuán volátil es un componente en comparación con otro dentro de una mezcla líquida, y está dada por esta ecuación que podemos observar. Si alfa es igual a 1, significa que ambos componentes tienen la misma volatilidad. Si alfa es mayor a 1, el componente A, el más volátil, se concentra más en el vapor, es decir, si se puede separar por destilación. Entonces, cuanto mayor sea alfa, más fácil será separar la mezcla. Ahora, acerca de lo que es la ley de Raoult. La ley de Raoult establece que la presión de vapor de un componente en una solución ideal es igual a la presión de vapor del componente puro multiplicado por su fracción molar en la mezcla. Esto quiere decir que si tiene 100% de un líquido puro, su presión de vapor será su presión pura. Pero si en una mezcla solo hay 40% de etanol, entonces solo el 40% de las moléculas del líquido son etanol, por lo que solo el 40% de la presión de vapor que tendría el etanol puro aparecerá en el vapor. La ley de Raoult modificada es una versión corregida de la ley de Raoult original, que se usa cuando la mezcla líquida no se comporta idealmente, es decir, cuando las interacciones entre moléculas diferentes no son iguales a las de las moléculas iguales. En otras palabras, la ley de Raoult modificada corrige la desviación del comportamiento ideal de los líquidos y permite describir con precisión el equilibrio líquido-vapor de mezclas reales, como las que se encuentran en procesos biotecnológicos. Este es esencial para predecir correctamente el equilibrio, como lo mencioné anteriormente, calcular la composición del vapor y del líquido en equilibrio cuando hay interacción molecular significativa, diseñar columnas de destilación reales, ya que la separación depende de la diferencia entre Y y X, que son las composiciones, predecir azeótropos, o sea, es decir, composiciones en las que X y la mezcla hierve a la temperatura constante y simular procesos biotecnológicos. Sin esta corrección, los cálculos teóricos subestimarían o sobreestimarían la separación posible, haciendo ineficiente el diseño o incluso imposible la predicción de fenómenos observados experimentalmente. También es importante mencionar la ecuación de Antoine. Es importante en el estudio de destilación y equilibrio líquido-vapor porque esta ecuación permite calcular la presión de vapor de un componente puro a cualquier temperatura, y eso es indispensable para aplicar correctamente la ley de Raoult o su versión modificada. La ecuación de Antoine simplemente es una fórmula empírica obtenida experimentalmente que relaciona la presión de vapor con la temperatura. Y en libros puedes encontrar la ecuación y los valores experimentales que necesitas colocar para poder encontrar presiones de vapor. Para predecir el equilibrio líquido-vapor en mezclas reales, se usan modelos que calculan los coeficientes de actividad en condiciones donde el vapor no es ideal. Acabo de mencionar el modelo de Raoult, pero hay más que ese, como el gamma phi, el UNIFAC, el de Chema.
Cada uno tiene su uso principal, su ecuación base y para qué se utiliza. Ahora sí, ¿qué es el método de McCabe-Hill? El método de McCabe-Hill es un procedimiento gráfico que permite determinar el número de etapas teóricas necesarios en una columna de destilación binaria para alcanzar una separación deseada, considerando una relación de reflujo. Cada etapa teórica representa una zona donde el vapor y el líquido están en equilibrio. En otras palabras, este método traduce la termodinámica de equilibrio líquido-vapor en una representación visual que muestra cómo se purifica progresivamente el vapor a medida que asciende por la columna. Como aquí podemos ver, va descendiendo hasta llegar a la composición a la que ya queremos llegar. El gráfico se construye en un diagrama de equilibrio líquido-vapor, donde el eje X representa la fracción molar del componente más volátil en el líquido y en el eje Y representa la fracción molar del mismo componente en el vapor. Entonces, ahora sí, empecemos con el problema. Para empezar, hice un diagrama para ver qué es lo que nos está pidiendo el problema. Lo que queremos hacer es separar etilbenceno y heptano, de tal manera que el heptano quede en la parte de arriba destilado con una composición de 0,97 y que quede abajo con una composición de 0,011. Tenemos que como alimentación entra 200 moles por hora, en donde está constituido por una fracción de 0,42 de heptano. Entonces, para el inciso A, calcular moles por hora de destilado y moles por hora de residuo, primero lo que se hace es un balance general, es decir, lo que entra es igual a lo que sale, y en este caso, la alimentación es igual al destilado más el residuo. Y podemos decir que el destilado es igual a la alimentación menos el residuo. Después se hace un balance del heptano, la alimentación por la composición del heptano en la alimentación es igual al destilado por la composición del heptano en el destilado más el residuo por la composición del heptano en el residuo. Después lo que se hace es resolver el sistema de ecuaciones, en donde el balance general se coloca en el balance del heptano, donde obtenemos que el residuo es igual a la alimentación por la composición de la alimentación menos la composición en el destilado del heptano entre la composición del residuo menos la composición del destilado del heptano. En el problema ya nos indicaban estos tres componentes, por lo que lo único que falta hacer es sustituir. De esta manera obtenemos que en el residuo hay, salen 114,703 moles por hora y en el destilado salen 85,3 moles por hora. El inciso B pide calcular el número teórico de platos y el número de platos de alimentación. En este caso vamos a utilizar dos aplicaciones que son GeoGebra y ChemSep. Para empezar, colocamos los datos que el problema nos otorgó en GeoGebra para poder dibujar lo que es la curva de equilibrio. En este caso se ve de esta manera. Pero yo voy a usar a ChemSet para corroborar que esta sí sea la línea o la curva de equilibrio. Entonces, lo primero que se hace es llenar todo lo que pide el ChemSet. Y los vamos a colocar también en el GeoGebra para poder crear la línea. Entonces, a partir de ahí podemos comparar los datos que nos da el problema y lo que nos da ChemSet. Si se dan cuenta, es muy, muy similar, por lo que en este caso yo voy a utilizar la curva de equilibrio que da ChemSet. Ahora, como mencioné anteriormente, además de la curva de equilibrio, se coloca lo que es la línea diagonal, que representa el caso donde el líquido y vapor tienen igual composición, o sea, no hay separación. Y también colocamos las composiciones, por ejemplo, el 0,01, que es la parte de abajo,
0,42, que es la composición de alimentación del leptano, y 0,97, que es la composición del destilado de leptano. De esta manera, primero tenemos que deducir lo que es LOCE. ¿Pero qué es LOCE? LOCE es la abreviatura de línea de operación de la sección de enriquecimiento, es decir, es la línea que describe el comportamiento de la parte superior de la columna de destilación, la zona donde el vapor se enriquece en el componente más volátil. Entonces, ya teniendo esta ecuación, tenemos que el LOCE es 0,97, que es la composición del destilado, es la composición del leptano en el destilado, entre 1 más 2,5, que en el problema venía que era una relación de reflujo de 2,5 a 1, y de igual manera más 2,5 entre 1 más 2,5 x. De esta manera se grafica lo que es esta línea recta, pero nosotros no queremos toda la línea recta, lo vamos a acotar a que quede entre el 0,42 y el 0,97. Y después también tenemos que deducir lo que es losa, que ahora es la parte de abajo. Losa significa línea de operación de la sección de agotamiento, parte inferior de la columna. Representa la zona de agotamiento. Aquí el líquido que desciende se va empobreciendo en el componente más volátil. Pero, dado que el problema ya nos dio las tres composiciones, no es necesario utilizar la ecuación completa, porque nada más losa va a partir del punto en donde LOCE toca en la composición 0,42 hasta la composición 0,01. Ambas líneas se conectan mediante la línea de Q, que es la línea de alimentación, en el punto donde entra la alimentación. Ese también se hace un balance. La Q indica cuánto calor necesita la alimentación para convertirse completamente en vapor saturado. Matemáticamente hablando, es el calor necesario para convertir la alimentación a vapor saturado entre calor latente molar. Sin embargo, tampoco es necesario utilizar la ecuación anterior para calcular Q, porque ya tenemos la composición de 0,42, en donde Q inicia a partir de la línea recta hasta el punto en donde loce y losa intersectan, como lo podemos ver aquí. Y esto recalca la imagen que coloqué al principio y el problema. El problema nos mencionaba que entraba a un líquido saturado y este líquido saturado significa que Q es igual a 1 y es una línea recta. Después de esto, a partir de la composición 0,97 empezamos a dibujar estas líneas hasta llegar a la composición 0,011, que de manera más ampliada llega hasta acá. Y así vamos a poder calcular el número teórico de platos y el número de platos de alimentación. Cada punto que toque la curva de equilibrio va a ser un plato, 11 platos teóricos. Y la alimentación está en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el plato 6. Por eso platos de alimentación 6 y platos teóricos 11. Ya por último, el inciso C nos pedía la temperatura de alimentación. En este caso podemos regresar a la aplicación de ChemSep y al diagrama de fases, en donde ubicamos la composición 0,42 del heptano para ver en qué punto del eje Y está. En este caso, la temperatura sería de 115,39 en la temperatura de alimentación. El uso de herramientas computacionales como ChemSep, junto con calculadoras termodinámicas y graficadoras en línea, representa una de las mayores fortalezas en el estudio y aplicación de métodos clásicos de separación, como la destilación fraccionada. Estas herramientas permiten integrar la teoría termodinámica con la práctica de diseño de procesos, optimizando el tiempo de cálculo, mejorando la precisión y facilitando la interpretación de resultados. También ChemSep tiene una cuestión en donde podemos verificar los costos de hacer este destilado.